Buen día. Vamos a empezar con esta clase teórica. Empezamos la unidad 2 del programa de la materia, que tiene que ver con la tradición norteamericana de investigación en el campo de la comunicación. Lo que se conoce en su formulación original. Voy a usar cada tanto el pizarrón para anotar algunas cositas, como lo pongo aquí arriba. Mass Communication Research. ¿Se lee eso ahí? Bueno. Eso. Segunda unidad del programa, y tal vez no, con seguridad la primera, que aborda esa parte importante y nuclear del programa, de la materia, que tiene que ver con las tradiciones, escuelas, corrientes que han pensado fenómenos, prácticas, procesos que tienen que ver con la comunicación de masas, o comunicación masiva. Esta tradición, primero, entonces, esto para enmarcar en relación al programa, para enmarcar en relación también, digo, ahora que estoy diciendo esto del nombre de la materia, teorías y prácticas de la comunicación, la Mass Communication Research, la tradición norteamericana, el conjunto de investigaciones de cuño funcionalista en el campo de la comunicación, sería, en este caso, en el de esta unidad, la teoría, tomando el nombre de la materia, que ha pensado sobre unas prácticas de comunicación que en su origen tienen que ver, y de esto vamos a hablar hoy, tienen mucho que ver con el surgimiento y la fenomenal expansión de la radio como medio de comunicación, especialmente en el caso que nos toca, y ahora veremos por qué, en los Estados Unidos a partir de la década del 30 del siglo XX. Entonces, si tomamos esto de teorías y prácticas de la comunicación, la Mass Communication Research sería la teoría. Después vamos a revisar su estatuto teórico, que ha reflexionado sobre unas prácticas que tienen que ver en su origen con la expansión de la radio como medio de comunicación. Las lecturas que vamos a hacer entonces a lo largo de esta y las dos próximas clases son, en primer lugar, vamos a leer el texto de Robert Merton. Todas las tienen en la bibliografía, todos los textos están en el aula del campus, en el aula virtual de la materia en el campus, la facultad. La primera lectura que vamos a hacer, texto que vamos a abordar hoy, es el de Robert King Merton sobre las teorías sociológicas de alcance intermedio, que va a proveer algo así como el marco desde el cual vamos a entender, vamos a comprender el modo de hacer ciencia que encarna esto que estamos llamando tradición norteamericana o Mass Communication Research, el modo de construcción de conocimiento. Y esto se va a ver muy patentemente reflejado, representado, declinado en algunos de los textos que siguen. El que sigue a este texto de Merton, el siguiente texto que vamos a trabajar es Estructura y función de la comunicación en la sociedad, de Harold Laswell. También lo tienen allí. Después vamos a abordar la influencia personal de Elihu Katz y Paul Felix Lagerfeld. Y finalmente vamos a trabajar comunicación de masas, gusto popular y acción social organizada, de Robert Merton y Paul Felix Lagerfeld. Merton aparece en este primer texto que vamos a ver hoy, vuelve a aparecer de la mano de Lagerfeld en el último que vemos, y Lagerfeld aparece en los dos últimos. En el primero de la mano de Katz, en el texto sobre la influencia personal, y finalmente de la mano de Merton en este sobre comunicación de masas, gusto popular y acción social organizada, en el que vamos a ver sobre todo las funciones que adjudican a los medios de comunicación. El momento en que se forma y se consolida esta tradición de estudio sobre la comunicación de masas en Estados Unidos coincide, en buena medida, con el momento en que Estados Unidos se consolida también se consolida históricamente a nivel
planetario, podríamos decir, como potencia económica, como potencia militar, como potencia política y, ¿por qué no?, como potencia cultural a nivel mundial. De lo que vamos a hablar a partir de este momento, abordando la tradición norteamericana en investigación en comunicación, la Mass Communication Research, es en definitiva, de la construcción de un saber práctico, de un saber instrumental, de un saber destinado a la solución, más que a la solución de problemas, a la respuesta a preguntas que, como vamos a ver en pocos minutos, muy rápido, preguntas que despierta sobre todo el fenómeno de expansión de la radio, que muy pronto se convierten en demandas concretas de investigación. No son preguntas lanzadas por botella al mar, son preguntas que rápidamente se convierten en demandas de investigación. Y cuando digo demandas, enfatizo la idea de demandas dotadas de recursos, recursos para la investigación. ¿Investigación sobre qué? Investigación que diera respuesta a estas preguntas que planteaba justamente la expansión de un medio nuevo como la radio. Como nos gusta siempre, y no voy a encontrar otro momento para decirlo, y seguramente me olvido si no lo digo ahora, como nos gusta siempre encontrar hitos bibliográficos para hablar de tradiciones, corrientes, escuelas de pensamiento, voy a marcar dos nada más, con 10 años de diferencia. Uno es un libro que jamás se pensó como fundación de una tradición, pero termina siéndolo, y el otro es una revista, un journal, que se publica hasta hoy en día. El libro de 1927 es de Harold Laswell. Profe, no se ve bien. No se ve, bueno, no, que no está Ahí destinado a que se vea. ¿Podría usar la pizarra de coso? ¿Sí? ¿Ahí se ve algo? En realidad es más un vicio mío de anotar mientras hablo que algo que, bueno, lo tiene en la bibliografía. En 1927 vamos a hacerlo más, acá lo tengo, mira. Harold Laswell publica este libro, Técnicas de propaganda en la Guerra Mundial. Harold Laswell, que si somos precisos, no sé si necesariamente puede ser asociado a lo más representativo de la sociología funcionalista norteamericana, por lo menos en clave empirista, en clave mertoniana, como vamos a ver ahora con el texto sobre las teorías sociológicas de alcance intermedio. Su origen está en la Escuela de Chicago, es un politólogo de la Universidad de Chicago, que en 1927 publica este libro en el que analiza precisamente las técnicas de propaganda que se habían empleado durante la Primera Guerra Mundial, que hasta el momento no era primera porque no había habido otra, no había habido segunda. Las técnicas de propaganda en la Guerra Mundial, en 1927, Harold Laswell, en términos bibliográficos, sería algo así como la fundación de este campo, de esta tradición de estudios empíricos sobre, veremos muy pronto, los efectos de los mensajes de los medios masivos de comunicación sobre sus audiencias. 10 años después, en 1937, se empieza a publicar el Public Opinion Quarterly, una revista, un journal, donde hasta el día de hoy uno podría decir se compendia casi la suma del conocimiento producido por esta tradición. Es una revista académica en la que se publican resultados de investigaciones y en todo caso de lo que habla el hito de 1937 es de la importancia creciente que va cobrando este tipo de investigación que encarna en esto que estamos llamando Mass Communication Research o tradición norteamericana en la investigación en comunicación de masas. El contexto en el que surge la Mass Communication Research es el contexto en el que surge y se expande la radio. La radio como un nuevo medio de comunicación. Hagamos el esfuerzo por 2 segundos de retrotraernos a los años 20, 30 del siglo pasado, estamos hablando casi de hace un siglo a esta altura, y pensar en un contexto, un ecosistema mediático en el cual los medios conocidos, los medios de comunicación masiva conocidos, son relativamente pocos.
hacia los años 20, 30 del siglo XX, existía obviamente la prensa gráfica, en versión diarios, revistas, publicaciones periódicas, y el cine, y no mucho más. La televisión vendría mucho después, y la radio nacía por aquellos años. Le gusta mucho a mucha gente tratar de identificar cuándo fue la primera transmisión de radio. En Estados Unidos se reivindica que hubo desde 1906, como muy embrionarias, experimentos en relación con la radio. Aquí en la Argentina decimos, muchos dicen que el, el 27 de agosto de 1920, desde la terraza del Teatro Coliseo, los llamados locos de la azotea, transmitieron Parsifal de Wagner, la ópera Parsifal de Wagner que se representaba en ese teatro. Los tengo anotados acá: Enrique Telemaco Susini, César Garrico, Luis Romero Carranza, Miguel Mujica, el 27 de agosto de 1920, transmiten, para los pocos receptores de radio que habría en Buenos Aires en aquel momento, la ópera Parsifal de Wagner desde la azotea del Teatro Coliseo. Más allá de esto, lo que sabemos positivamente es que la radio, como nuevo medio de comunicación, empieza a expandirse fenomenalmente hacia los años 30. Y primero, si nos ubicamos en esto, la perspectiva de un nuevo medio, cosas que tenemos que hacer, descolocarnos un poco de aquello que tenemos naturalizado para entender por ahí la importancia y para poner en su justa medida cosas que hoy nos pueden parecer exageradas o pretenciosas o hasta pavotas. Pero piensen ustedes el cambio cualitativo que representa de pronto tener en casa de uno un aparato que habla, que dice cosas, que saluda, en el que escuchamos noticias, en el que escuchamos radionovelas, bueno, novelas en formato radiofónico, en el que escuchamos propaganda, publicidades. ¿Qué sucedía en términos de aquello que va a ir empujando el desarrollo de la Mass Communication Research con la expansión de la radio? Dijimos recién que los medios conocidos hasta el momento eran la prensa gráfica y el cine. Tanto uno como otro podían conocer aproximadamente, más o menos rudimentariamente, sus audiencias. No es difícil conocer o tener idea sobre la audiencia de el lectorado de un diario, una revista, cualquier publicación periódica, porque puede verificarse fácilmente dónde se vende, qué cantidad de ejemplares se venden, se imprimieron tantos, se vendieron tantos, se devolvieron tantos, en qué lugares se vende más, en qué lugares se vende menos, y hasta podría uno tener una caracterización. En el caso de las publicaciones periódicas por suscripción también es fácilmente comprobable quiénes son los lectores. En el caso del cine también. El cine, las empresas cinematográficas, la industria cinematográfica podía conocer su audiencia, sus espectadores, simplemente contando la venta de entradas, viendo qué películas se veían más, cuáles menos, en qué horarios inclusive, en qué cines, en qué zonas, en qué estados, si hablamos de Estados Unidos, en qué ciudades, bla. En todo caso, prensa y cine, los medios conocidos del momento, tenían posibilidad de conocer a sus públicos, cosa que no sucedía, no va a suceder de entrada con la radio. La radio no tenía esa posibilidad de conocer volumen de audiencia, distribución, más allá de la cuestión técnica, ¿sí? Una antena de radio tiene determinada cobertura, pero más allá de eso, conocer volumen de audiencia, distribución geográfica de la audiencia, distribución horaria de esa audiencia, preferencia de esa audiencia respecto de la oferta de contenidos de la radio, todo esto era algo por conocer. Y todo esto eran preguntas que se formulaban y que muy rápidamente
se convierten en demandas de investigación, demandas muy concretas de investigación, que desarrollan, que estimulan, mejor dicho, el desarrollo de estudios empíricos, estudios cuantitativos, orientados al conocimiento del público. He aquí el origen de la Mass Communication Research. ¿Por qué era tan importante saber sobre el público? A diferencia también de la prensa gráfica y del cine, en uno y otro caso, el contenido que consumís lo pagás. Pagás la entrada del cine, pagás la publicación periódica, pagás el precio del diario o el precio de tapa de la revista. En el caso de la radio, una vez pagado el costo de oportunidad, como dirían los economistas, que es tener un aparato de radio en tu casa, el contenido no lo pagás. ¿Quién lo paga? Bueno, lo pagan los anunciantes, eso que de allí en adelante hemos dado en llamar anunciantes. ¿Y por qué pagan los anunciantes por espacio, por tiempo de aire en la radio? Pagan porque suponen que a través de eso podrán, por ejemplo, publicitar sus productos. Pero esto supone, si yo les dijera en este momento, páguenme millones porque, por ejemplo, para publicitar, no sé, unos buzos que fabrica Abril, en este momento digo Abril porque estoy viendo en la pantalla. Si yo le pidiera a Abril millones de dólares para publicitar, Abril me diría, pero perdón, ¿a cuánta gente llego con vos? Hoy, muy diferente de aquellos días, estas cosas, cualquier plataforma, todo tiene métricas. De lo que estamos hablando cuando hablamos de la Mass Communication Research en sus orígenes, y muy embrionariamente, es de lo que llamamos métricas, la medición de las características del público y la medición de los efectos que los mensajes de los medios tienen sobre ese público. En la expansión de la radio, entonces, especialmente en los Estados Unidos, ahora digo en dos palabras por qué tanto en los Estados Unidos y tal vez menos en Europa, la expansión de la radio es lo que más tiene que ver, el mayor estímulo, el mayor acicate para el desarrollo de esta sumatoria impresionante de trabajos empíricos, que es lo que englobamos con el nombre de Mass Communication Research o investigación funcionalista en comunicación de masas. Más allá de que las tradiciones en cuanto a la construcción de conocimiento en Estados Unidos y en Europa fueran diferentes, hay algo como muy notable, que es que el sistema de radiodifusión en los Estados Unidos es desde su nacimiento comercial. Es un sistema de radiodifusión comercial. La propiedad de la radio es privada. En Europa, en cambio, desde su surgimiento, la radio está en manos o del Estado o por lo menos de sistemas de administración de derecho público. Es o estatal o de derecho público, casi en la mayor parte de los casos. Fíjense ustedes que casi un siglo después del nacimiento de la radio, con todo lo que pasó en lo que va de aquellos 20 a estos 20, incluyendo a las oleadas privatizadoras de los 80 y 90, Thatcher en Gran Bretaña, Reagan en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Toda la ola que tuvo que ver con la caída de determinados modelos que ponían en el Estado un rol central en lo que hace a la ordenación de la sociedad, etcétera. Aún hoy, si ustedes se fijan en la grilla de programación de cualquier sistema de cable, hay canales como la BBC de Gran Bretaña, la RAI de Italia, TVE de España, TV5 de Francia, la Deutsche Welle de Alemania, y me debo olvidar de muchas otras, que siguen teniendo aún hoy participación estatal o que siguen teniendo sistemas de administración de derecho público.
Estoy diciendo entonces rápidamente, el sistema de radiodifusión norteamericano desde su origen es comercial, el sistema de radiodifusión europeo desde su origen es estatal. Esto explica también por qué digo, en un sistema de radiodifusión comercial tengo que demostrarle al anunciante que hay público detrás de mi emisión de radio. Entonces, porque en última instancia, ¿qué es lo que vende una radio en un sistema de radiodifusión comercial? Les podrán decirme, vende tiempo, vende espacio para anuncios. Está bien, factura espacio para anuncios, pero lo que vende detrás de ese espacio para anuncios, si no Abril no me compraría nada, es público, una promesa de público. Había que demostrar que ese público estaba detrás, escuchando aquello que emitía la radio. Entonces, por un lado, esta cosa como muy obvia de que el surgimiento de la radio en un sistema de, el surgimiento y sobre todo la expansión de la radio en un sistema de difusión comercial, planteaba preguntas muy claras que se convertirían muy pronto, insisto, en demandas de investigación. Había que vender ese público a los anunciantes. Los anunciantes necesitaban saber por qué pagaban. Para saber por qué pagaban necesitaban investigaciones que dieran cuenta de la existencia, las características, las preferencias de ese público y de los efectos eventualmente que sus mensajes tenían sobre ese público, de modo de hacerlos más potencialmente más eficaces, adecuándolos a las preferencias de ese público. Pero no se queda ahí obviamente, entonces, un primer conjunto de preguntas que se convierten rápidamente en demandas de investigación tiene que ver con la radio y con lo que podríamos llamar todo lo que rodea la radio, los anunciantes, los potenciales anunciantes, los fabricantes de aparatos de radio, obviamente las emisoras de radio, un tipo de organización que también en esa época va a empezar a experimentar un desarrollo fenomenal, que son las agencias de publicidad, esa interfase entre los anunciantes y en este caso la radio. Entonces, todo este mundito que tiene que ver con la expansión de la radio, pero la radio también le plantea preguntas a otros sectores de la sociedad, en el caso que nos convoca, que es el de los Estados Unidos. Por ejemplo, el sistema político. ¿Cuáles eran las preguntas del sistema político norteamericano respecto del poder potencial de la radio? Bueno, las preguntas tenían que ver con cuáles eran las posibilidades de la difusión masiva que habilitaba la radio para, por ejemplo, la construcción de tendencias electorales. ¿Podía servir la radio para que un candidato le ganara a otro en unas elecciones? El primer hecho que va a llamar la atención en ese sentido va a ser el triunfo en las elecciones de 1932 de Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt gana las elecciones del 32, Roosevelt, demócrata, le gana a Hoover, candidato republicano, las elecciones del 32, teniendo la prensa gráfica en contra. Mayoritariamente los medios gráficos en los Estados Unidos estaban a favor de la candidatura del republicano Hoover. Sin embargo, gana teniendo la prensa en contra Roosevelt, pero con un hecho más, que es como la gota que colma el vaso. Roosevelt había hecho uso de la radio en su campaña electoral. Realiza su campaña a través de la radio, obtiene el triunfo en las elecciones, y después vamos a ver, vamos a ver también, va a ser durante su primera presidencia, en realidad durante todas sus presidencias, uso extensivo de la radio como medio de comunicación. Entonces, pero vuelvo a la argumentación en torno de las preguntas que se convierten en demandas. Dijimos las de los potenciales anunciantes, las de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la radio en sí, las del sistema político en dos declinaciones. Una, la que tiene que ver con lo estrictamente electoral, la posibilidad de posicionar candidatos, la posibilidad de ganar elecciones, etcétera, etcétera, la posibilidad de influir en la emisión del sufragio por parte de la audiencia de la radio, y después, en el contexto justamente de la primera presidencia de Roosevelt, de lo que también ahora vamos a hablar, de lo que se conoce como el New Deal en
en la política de la primera presidencia de Roosevelt. Las preguntas tienen que ver también con la posibilidad de la radio de promover la adhesión a determinadas iniciativas de política pública. No solo entonces, por el lado del sistema político, la cuestión de las tendencias electorales, la construcción de tendencias electorales, sino también la posibilidad de ser un instrumento de intervención social para la promoción o en favor de la adhesión a determinadas iniciativas de política pública. Dos palabritas sobre Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, no confundir con Theodore Roosevelt, que había sido presidente entre 1901 y 1909. Roosevelt es gobernador del estado de Nueva York entre el 28 y el 32. En el 32 gana las elecciones presidenciales y es reelegido en 1936, en 1940 y en 1944. Muere en el 45. Pero digamos, Roosevelt permanece como presidente de los Estados Unidos entre el 32 y el 44, en un caso inédito en la historia de ese país. Roosevelt en 1932, cuando asume su primera presidencia, la asume en un contexto de devastación producto de lo que ustedes han escuchado mencionar alguna vez como la crisis de 1929, el crack de la bolsa en 1929. El martes negro del 29 de octubre de 1929, cuando se produce una estrepitosa caída de la bolsa de Nueva York. 5 días antes había habido un jueves negro. Digo, esto es una verdadera debacle en el sistema económico norteamericano. Y Roosevelt asume su primera presidencia en este contexto y lleva adelante en los primeros, se propone un plan de gobierno. Es el primero que habla de esta fórmula que después se usa mucho en la política occidental, que son los primeros 100 días de gobierno. Él se propone un plan para sus primeros 100 días de gobierno, un plan sin precedentes, de medidas urgentes, que es lo que se conoce como New Deal, el nuevo trato, como una suerte de nuevo pacto entre el capital y el trabajo. Voy a anotar acá, igual esto es en cualquier lado, New Deal. Algo así como una política, definido en dos palabras, como una política de intervención contra los efectos de la Gran Depresión, crisis del 29, crack de la bolsa, etc. En términos de implementación de política pública, las políticas del New Deal se van a implementar sobre todo entre el 33, a un año de asumida la presidencia de Roosevelt, y el 38. Y tenía que ver básicamente con sostener a las capas más pobres de la población, reformar los sistemas financieros y luchar básicamente contra el desempleo. Roosevelt hablaba del New Deal y de ese programa de 100 días inicial, pasa la historia como las 3 R: Relief, Recovery, Reform, alivio, recuperación y reforma. El programa del New Deal tiene que ver con eso, con llevar alivio a los sectores más castigados por la crisis del 29, recuperar la economía y reformar, sobre todo, el sistema financiero. Roosevelt va a hacer uso entonces de la radio en forma, ya a partir de su primera presidencia, en un formato que ya había usado como gobernador de Nueva York, que son, lo pongo acá en inglés, fireside chats. Las charlas junto al hogar, junto al fuego familiar, junto a la chimenea, ¿sí? Hubo de estas charlas de Roosevelt a través de la radio unas 30, alrededor de 30, duraban entre 10 y 40 minutos. La primera de ellas es en 1933 y se extienden hasta el año 44, hasta que muere, digo, hasta que es reelegido en su 1, 2, 3, en su cuarto mandato. Siempre utilizó este mecanismo o este formato de dirigirse a la ciudadanía a través de la radio. Pero esta idea
no eran discursos de cadena nacional, si bien las primeras son transmitidas por, esto no era obligatorio, pero transmitidas por todas las cadenas de radio de los Estados Unidos. Se calcula que la primera de las charlas junto a la chimenea de Roosevelt llegó a 60 millones de personas. Y la primera de estas charlas de Roosevelt a través de la radio tiene lugar el 12 de marzo del 33, a 8 días de haber asumido la presidencia. Es domingo y a las 10 de la noche, hora de la costa este, Roosevelt se dirige a la ciudadanía norteamericana y voy a ver si, aunque sea, para ponernos en clima, no importa, yo después igual traduzco lo que dice, pero quiero, aunque sea, que escuchemos 2 segunditos para, antes de seguir, meternos en clima de época. Espero que me salga bien el chiste, vamos a ver. Víctor, haceme así si se escucha. A ver, pero vamos. Ladies and gentlemen, the President of the United States. My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. Talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking, but more particularly with the overwhelming majority of you who use banks for the making of deposits and the drawing of checks. I want to tell you what has been done in the last few days and why it was done and what the next steps are going to be. I recognize that the many proclamations from state capitals and from Washington, the legislation, the Treasury regulations, and so forth, couched for the most part in banking and legal terms, ought to be explained for the benefit of the average citizen. I owe this in particular because of the fortitude of the good temper with which everybody has accepted the inconvenience and the hardships of the banking holiday. Bueno, corto ahí para que no sea un plomazo. Lo que dice rápidamente en esta primera charla junto a la chimenea Roosevelt a la ciudadanía norteamericana es: quiero hablarles unos pocos minutos al pueblo de los Estados Unidos sobre los bancos. Tengan presente que en el último mes antes de esto, estamos hablando de marzo de 1933, los bancos habían cerrado aleatoriamente en más de una oportunidad porque había habido una estampida, lo que acá llamamos, dejé de compartir, lo que acá llamamos corrida bancaria. Y el 6 de marzo, Roosevelt proclama un feriado bancario, cierra todos los bancos. A los pocos días, el 9 de marzo, el Congreso aprueba una ley de emergencia bancaria que lo que hace es crear una suerte de fondo de reaseguro para garantizar los depósitos. Domingo 12 de marzo, 10 de la noche, el lunes 13 abrían los bancos. Roosevelt llega con este mensaje a 60 millones de personas diciéndoles: quiero hablar a los comparativamente pocos que entienden los mecanismos del sistema bancario, pero más particularmente a la inmensa mayoría que usa los bancos para hacer depósitos y para emitir cheques. Quiero decirles qué se ha hecho en los últimos días, por qué se ha hecho y cuáles son los próximos pasos. Reconozco que muchas de las cosas que decimos desde el Capitolio en Washington, la legislación o las regulaciones del Tesoro, están formuladas en términos legales o en términos técnicos bancarios, y por eso quiero explicarlos para beneficio del ciudadano promedio, del ciudadano común. Debo esta explicación porque los ciudadanos me han apoyado con su buen ánimo, qué sé yo, bla, 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 bla. Y lo que hace es explicar muy didácticamente en qué consiste esta reforma bancaria que va a implementar a partir de la mañana siguiente. Les adelanto al final de la historieta y terminamos con este ejemplo. Les sale bien. Efectivamente, el resultado es que se produce una suerte de shock de confianza. No hay corrida bancaria ese lunes. Mucha gente vuelve a llevar sus depósitos a los bancos y, de hecho, la bolsa ese día registra una suba que también da cuenta de esta suerte
shock de confianza. Una historia divina, idílica, pero bueno, porque suena muy inocente, dicho todo así, pero la verdad es que esto sucedió. Habrán registrado esa suerte de tono familiar que utiliza Roosevelt, qué sé yo. Bueno, con esto tiene que ver también, entonces, dijimos, las demandas de la radio, las demandas del sistema político en sus dos versiones, tendencias electorales, implementación de política pública, como en este caso, la explicación de una medida que se va a adoptar y el logro de confianza en relación a esa medida. Demandas también o preguntas también sobre el potencial de la radio en el marco justamente del New Deal y de esta versión norteamericana de casi de estado de bienestar de la primera presidencia de Roosevelt, demandas de las fundaciones privadas, las fundaciones de las grandes empresas norteamericanas, también empiezan a dotar de recursos de investigación sobre radio. Hablo de la Fundación Rockefeller, de la Fundación MacArthur, de la Fundación McCarthy, de la Fundación Ford, de la Fundación Guggenheim. Fundaciones que en realidad administraban fondos de grandes conglomerados industriales o comerciales o financieros que empiezan a colaborar en esta política del New Deal con determinadas iniciativas de política pública y que orientan parte de sus recursos a la investigación sobre radio. La Fundación Rockefeller crea la primera oficina de investigación de radio importante en la Universidad de Princeton, que es casi un hito también hacia los años 30, porque allí se van alojando las primeras investigaciones específicas sobre los públicos, la audiencia de la radio. Radio, sistema político, Fuerzas Armadas. Hay dijimos, fundaciones privadas. Tercero, cuarto haz de demandas, cuarto conjunto de preguntas que se convierten prontamente en demandas de investigación, las demandas militares. Las demandas militares tienen que ver con el interés en desarrollar, primero, la experiencia de la Primera Guerra y el uso de la propaganda. ¿Cuál es el potencial de la radio para influir, por ejemplo, en la definición de un conflicto bélico? ¿Cuál es el potencial de la radio para, a través de la propaganda, lograr, por ejemplo, ganar una guerra? La mayor parte de los autores principales de la Mass Communication Research estuvo en algún momento vinculado a algún centro de investigación sobre la radio de origen militar. Laswell, de hecho, dirigió el proyecto de investigación sobre comunicación de guerra de la Biblioteca del Congreso. Otros estuvieron relacionados con la División de Investigaciones del Departamento de Información y Educación del Ejército o la Oficina de Información en Guerra. ¿Cuáles eran las preguntas de las Fuerzas Armadas? Esto, bueno, potencial de la radio en contexto bélico y en tiempos de paz, potencial de la radio para reclutar. Todos tienen la imagen del tío Sam diciéndote you para que te incorpores al ejército o a la marina. Y eso también era un conjunto de preguntas que rápidamente se convirtieron en demandas de investigación. En definitiva, nuestro abanico de demandas interesadas en el desarrollo de investigaciones sobre el poder de la radio, el potencial de la radio, sobre comunicación radiofónica, en definitiva, queda determinado por las provenientes de los grandes medios, las radios propiamente dichas, las agencias de publicidad, las grandes corporaciones en su papel de anunciantes, la administración de gobierno, el ejército, las fundaciones privadas, etc. Esta serie de interrogantes sobre los medios en general, pero sobre la radio en particular, que era la que mayor interrogantes planteaba, dijimos se convierten rápidamente en demandas de investigación que hacen aparecer por primera vez, quizás sistemáticamente, a los medios de comunicación como objeto de estudio. Toda esta convergencia de intereses termina en precisamente el desarrollo de esto que llamamos Mass Communication Research. ¿Quiénes podían absorber en los Estados Unidos en los años 30 estas demandas de investigación? Bueno, las universidades. ¿Y qué te encontrabas en las universidades norteamericanas hacia los años 30 en los Estados Unidos? Bueno, en los departamentos de sociología te encontrabas con sociólogos funcionalistas, en los departamentos de psicología con psicólogos conductistas. La Mass Communication Research, en su origen, va a tener un puño muy marcado en relación con la sociología
funcionalista y la psicología conductista. En dos palabras, cuando hablamos de sociología funcionalista, hablamos de lo que vamos a ver ahora con Merton, pero también hablamos de su antagonista, si se quiere, Talcott Parsons, la sociología contra la que Merton, en el texto que vamos a ver ahora, pelea, la sociología más teórica, la sociología no basada necesariamente en trabajo empírico, y sobre todo contra la primera obra capital de Talcott Parsons, que es la estructura de la acción social de 1937. Sociología funcionalista, por un lado, esta sociología que concibe la sociedad como un todo integrado, en el que cada parte cumple su función a la manera de los órganos de un organismo vivo o a la manera de los engranajes de un reloj, en el que cada parte cumple una función y aporta al equilibrio del conjunto y a la sobrevida de ese conjunto. Cosas pueden salir mal, siempre desde esta perspectiva, cualquier anomalía puede ser entendida en términos de disfunción, y la misma concepción o la misma idea, núcleo de esta concepción funcionalista de la sociedad, asume que habrá funciones y órganos especializados para refuncionalizar aquello potencialmente disfuncional, de nuevo, en relación con o teniendo como objetivo, como propósito, el equilibrio del sistema como un todo, el equilibrio de ese organismo como un todo y su sobrevida. Sociología funcionalista por un lado, vamos a ver, por eso leemos a Merton, de raigambre empírica, y psicología conductista por el otro. Todos han escuchado alguna vez en alguna materia sobre los experimentos de Iván Pavlov, y nada, el famoso experimento en relación con el reflejo condicionado, el perrito al que se le da comida y suena una campana y se verifica cómo frente a la comida, pero la campana también segrega saliva. Perrito, carne, campana, saliva, perrito, carne, campana, saliva, perrito, carne, campana, saliva, perrito, no carne, campana, saliva. Reflejo condicionado. Saco la carne, pero bueno. Lo conocen. John Watson desarrolla la psicología conductista en los Estados Unidos. Y esto, digo, vale la pena mencionar a la sociología funcionalista y a la psicología conductista porque contribuyen a darle forma, definen la forma que va a asumir la Mass Communication Research. Han visto ustedes también por ahí, no lo dije, pero en 1938, Orson Welles hace una transmisión radiofónica de la novela fantástica Guerra de los Mundos de H.G. Wells, Herbert George Wells, diferente de Orson Welles, que es quien hace la transmisión, que esa noche del 30 de octubre del 38 mantiene en vilo y aterrorizados a millones de estadounidenses a través de la cadena CBS. Muchos creen que efectivamente se produce una invasión de marcianos y han visto escenas o reproducciones de gente que sale en pánico a las calles o a las rutas. Esto va a ser estudiado después por Hadley Cantrell en un trabajo justamente sobre la guerra de dos mundos. Todo esto tiene que ver con el surgimiento de la Mass Communication Research. Si hubiera que identificar en una palabra, más allá de las etapas por las que atraviesa su desarrollo, cuál es el objeto de estudio que privilegian las investigaciones de la Mass Communication Research, uno puede decir sin temor a equivocarse que son los efectos de los mensajes de los medios de comunicación sobre sus audiencias, los efectos de los mensajes de los medios. En 1977, nos sirve para ordenar un poco el relato. Dennis McQuail, y lo anoto acá, Dennis
McQuail, no lo leemos, no importa, un investigador inglés. En el 77 se refiere a la producción de la Mass Communication Research como una producción en la que uno puede distinguir, por lo menos hasta ese momento, insisto, 1977, 3 etapas. Y es clásico hablar de las 3 etapas que atraviesa la Mass Communication Research. Esto lo vamos a ver relacionado también con los textos que leemos. Una primera etapa que va de los años 30, 20, 30 hasta 1940 es la etapa que se define por la idea de la influencia directa, del impacto directo de los medios. Efectivamente, en los primeros años, y sobre todo a partir de la expansión de la radio, y sobre todo a partir de lo poco que se sabía, y sobre todo a partir de una suerte de confianza notable en ese nuevo medio, al que se le adjudicaba una capacidad de penetración mayor que la que se le adjudicaba, por ejemplo, a la prensa gráfica o al cine, en esos primeros años del desarrollo de la Mass Communication Research hasta 1940 están marcados por lo que se conoce como el paradigma o la teoría o la idea, vamos a ponerlo así para no entrar en Honduras, la idea del funcionamiento de los medios como una aguja hipodérmica, la idea de la aguja hipodérmica. La aguja hipodérmica, la metáfora, la imagen no es muy difícil de dilucidar. Lo que asume es que los contenidos de los mensajes de los medios penetran en la cabeza de la gente de la manera que un fluido cualquiera a través de una aguja hipodérmica penetra en el torrente sanguíneo de uno, por ejemplo. La idea de que los medios funcionan eso, como una aguja hipodérmica, la idea de que los medios son eficaces en la consecución de los efectos que se proponen sobre sus audiencias. Esta idea aparece muy puesta en cuestión a partir de 1940. Vieron que en estas cosas jamás hay 1 de enero, 31 de diciembre, pero en este caso hay bastante, porque en 1940 se publica, en 1940, a partir de 1940, tienen lugar las investigaciones de Paul Felix Lagerfeld. A ver, antes, perdón, para no, dijimos 3 etapas para McQuail en el año 77. La primera, marcada por la idea de la aguja hipodérmica, la vamos a ver representada, a pesar de que el texto es de 1948, en aquello que describe Harold Laswell en el texto que leemos, Estructura y función de la comunicación en la sociedad. Laswell, lo que dice Laswell en ese texto sería representativo de esta primera etapa, la que aparece asignada por esta idea de la aguja hipodérmica. A partir de 1940, y esto tiene lugar durante la década de 40, 50 y hasta los años 60, va a aparecer puesta en cuestión, harto relativizada, esta idea de los efectos de los medios, o de los medios en general, la radio en particular, como poseedores de una suerte de poder omnímodo, capaz de obtener cualquier cosa que se propongan sobre sus audiencias. Si esta fue la idea que dominó la perspectiva de la Mass Communication Research hasta los 40, en los 40 aparece puesta en cuestión. Vamos a ver en detalle el martes que viene por qué y a partir de qué investigaciones. El texto por ahí más representativo de esto, lo tienen ustedes en la bibliografía, es Influencia personal de Katz y Lagerfeld, el próximo que vamos a abordar. Katz y Lagerfeld, influencia personal, sería representativo de esta segunda etapa en la que el poder de los medios aparece relativizado y en la que se pone en primer plano, en un rol protagónico, el poder que tiene la comunicación interpersonal, el poder que tienen los grupos primarios en la circulación de sentido, originalmente producido por los medios de comunicación. De los 30 a los 40, aguja hipodérmica; de los 40 a los 60, la imagen que representa esto es la del flujo en 2 escalones. La comunicación, de esto vamos a hablar en extenso cuando nos metamos con Katz y Lagerfeld, la idea de que la comunicación opera como un flujo en 2 escalones, el que va de los medios a lo que la investigación va a llamar los líderes horizontales de opinión, y el que va de esos líderes de opiniones de esos líderes horizontales de opinión al resto de sus ámbitos primarios. De los 60 en adelante, según McQuail, se produce una suerte de, claramente no se vuelve aquello de los 30, no se vuelve a la idea de la aguja hipodérmica, pero se relativiza el relativismo de los 40.
y aparece cierta idea de que los medios, bueno, en sí tienen determinado poder, cosa que es bastante explicable pensando que esa época coincide con la de la expansión, ya no de la radio, sino de la televisión. También un nuevo medio que en su momento se pensó que podía tener una suerte de poder mayor del que después la investigación demostraría que era capaz de tener. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abordar un texto, el texto de Robert King Merton, sobre las teorías sociológicas de alcance intermedio, que está en este libro, Teoría de Estructuras Sociales, que lo que ofrece es el marco dentro del cual se inscribe en buena medida el grueso de la producción de la Mass Communication Research. Es un modo de construcción de conocimiento y un modo de hacer ciencia que van a ver ustedes una vez que trajinemos el texto, especialmente representado en el texto de Katz-Lasserfeld y todo lo que lo rodea en términos de las investigaciones empíricas que a partir de los 40 ponen en cuestión la teoría de la aguja hipodérmica o la idea de la aguja hipodérmica. Piensen ustedes que en términos de objeto de estudio, claramente esto que llamamos Mass Communication Research hace de los medios masivos de comunicación su objeto. En particular, después lo veremos en detalle, en términos cuantitativos y frente a la evidencia de la sumatoria impresionante de investigaciones empíricas que configura ese corpus de la Mass Communication Research, digo, los efectos de los mensajes de los medios como objeto principal, y distintas miradas que tienen que ver con el tránsito por estas etapas que recorrimos recién de la mano de Dennis McQuail, distintas concepciones respecto de lo que era esperable obtener en términos de consecución de efectos por parte de los medios de comunicación. No son ajenas, muy por el contrario, son muy caras a la Mass Communication Research, toda clase de clasificaciones, toda clase de enumeraciones respecto de las funciones de los medios de comunicación. Vamos a ver de la mano de Katz-Lasserfeld en el último texto que abordamos la consideración de una disfunción, además de las funciones. Y toda clase, digo, de clasificaciones en el sentido de tratar de determinar cuáles son, a la hora de preguntarse cuáles son los efectos de los medios, tratar de objetivar justamente aquello que son capaces de lograr. Joseph Clapper, lo cito porque después no aparece y es como clave en la historia de la Mass Communication Research. Joseph Clapper publica en 1960 una suerte de manual sobre los efectos de las comunicaciones de masas, acá está en castellano, donde compendia todo el conocimiento producido hasta el momento en las investigaciones empíricas norteamericanas. Y ahí, digo, la clasificación que se hace es, por ejemplo, en términos de los efectos de los medios, que se distingue entre refuerzo, los medios como capaces de reforzar determinadas cosas, determinados contenidos, determinadas ideas, determinados conocimientos, actitudes, prácticas, creencias, o cambios de intensidad, esto lo vamos a ver también con Katz, o conversión, en el sentido de la adquisición o el cambio de opinión o la adquisición de nuevos conocimientos, actitudes, prácticas, creencias. No van a ser ajenas también a toda esta perspectiva las clasificaciones en torno a las distintas relaciones que con los contenidos a través de los medios establecen las audiencias. Aparece una distinción clásica, por ejemplo, entre exposición selectiva. Uno no se expone a toda la oferta mediática, sino que elige determinados medios u oferta de contenidos a la que se expone. De esa exposición
sobre la que opera un recorte, no todo se ve de igual modo, la idea de percepción selectiva, y finalmente no todo se retiene o se recuerda del mismo modo, la idea de retención selectiva. Algunos agregan una cuarta, más adelante se agrega una cuarta idea, que es la de interpretación selectiva. Todas estas cosas tienen que ver con este universo de preguntas que se formula la Mass Communication Research y que va a responder a través de investigación básicamente empírica, sobre todo de los 40 en adelante. Y esa investigación empírica tranquilamente podría ser caracterizada en los términos en los que Merton, y aquí nos metemos en el texto de Merton, en los términos en los que Merton postula lo que va a llamar teorías de alcance intermedio o teorías de rango medio. Nos metemos entonces en el texto de Robert King Merton sobre las teorías sociológicas de alcance intermedio, insisto, como marco de referencia para entender mejor el modo en que la Mass Communication Research se propone la construcción de conocimiento, el conocimiento sobre justamente los medios de comunicación en general y los efectos de sus mensajes en particular. Vamos entonces al texto de Merton. El texto, este lo teníamos clarísimo, pero no lo tengo macheteado. Se publica originalmente en el año 49 y en el año 57 se publica una edición revisada que hace de este capítulo, que en su versión original era un apéndice o era parte de la introducción, un capítulo específico justamente por la importancia que, dice Merton, adquieren la perspectiva de las teorías de alcance intermedio y las teorías de rango medio. ¿Qué son las teorías de alcance intermedio o las teorías de rango medio? Merton lo va a decir muy simplemente al comienzo del texto. Son teorías intermedias entre las hipótesis de trabajo del día a día de la investigación y las teorías unificadas o totalizadoras. Algo que está en algún punto intermedio entre la hipótesis del día a día de la investigación, es decir, el trabajo empírico, la captura de datos, el desarrollo más cotidiano de las investigaciones, y las grandes teorías o las teorías con vocación unificadora o totalizadora. Las teorías de alcance intermedio, dirá Merton también, sirven para guiar la investigación empírica. En ese sentido, de nuevo, son intermedias entre las teorías generales de los sistemas sociales, lo que podía parecer emblematizado, por ejemplo, en la obra de Parsons, dentro del campo de la sociología funcionalista, y las descripciones, en el otro extremo, las descripciones detalladas de particularidades que todavía no están generalizadas, es decir, lo que tiene que ver con el trabajo, de nuevo, de la investigación empírica más cotidiano. En ese sentido, las teorías de alcance intermedio, también dirá Merton, tratan aspectos parciales y delimitados de los fenómenos sociales, y no se proponen más que aquello que puedan demostrar. Va a aparecer durante todo el texto, si lo leyeron ya lo habrán visto, si no lo verán muy fácilmente, una tensión permanente, una pelea permanente, una disputa permanente con lo que Merton llama las teorías generales o la vocación de determinados sociólogos de hacer teorías generales o teorías totalizadoras o teorías o sistemas completos de teoría social, cosa para la que Merton insiste, las ciencias sociales no están en absoluto preparadas. Hay varios ejemplos, van a haber varios ejemplos de teorías de alcance intermedio que Merton presenta como potables o como ejemplos justamente de el espíritu del alcance intermedio, del rango medio en el trabajo teórico. Insisto que no revisten mayor importancia. De todos modos, vamos a tomar algunos de esos ejemplos para graficar de qué hablo cuando hablo de teorías de alcance intermedio.
Y me parece importante decir, antes de meternos en algún ejemplo, que creo que dice textualmente que las teorías de alcance intermedio no se derivan lógicamente de las teorías generales de los sistemas sociales, aunque pueden ser consistentes con más de una teoría general. En realidad, no termina de decir Merton algo que es muy claro en su argumento, desde su perspectiva, que es, si las teorías de alcance intermedio no se derivan de las teorías generales, porque estas teorías generales no tienen la capacidad no fueron construidas correctamente, es decir, a partir de la acumulación de trabajo empírico, el hecho de que más de una teoría de alcance intermedio pueda ser consistente con más de un sistema general, de una teoría general, habla mal de esas teorías generales. Aparece por ahí... Roberto, sí, perdón. no, por favor. Che, yo No, en ningún no. momento di lugar a... Sí, dale. No me quedó muy claro entre qué decías que están estas teorías de alcance intermedio, que habías dicho entre la hipótesis y algo más. Entre las teorías generales, por ejemplo, les nombré, creo hace un rato, la obra de Parsons, la estructura de la... ¿Cómo era? Para machetearme. La estructura de la acción social del 37, teoría general, para Merton basada en la nada misma, dicho esto groseramente, y las hipótesis del día a día de la investigación, es decir, conforme avanza una investigación empírica, vas capturando datos, ¿no? Recuperando datos. Bueno, entre esa cosa del día a día de la investigación y las teorías generales están las teorías de alcance intermedio. Sé que como respuesta, es la que da Merton, no es especialmente precisa, nos gustaría algo más, pero bueno, lo que está diciendo es eso. Son algo que está en el medio entre las teorías generales, que no tienen demasiado asidero, que no tienen demasiada, que no están basadas en la acumulación de trabajo empírico, y el trabajo empírico del día a día de la investigación propiamente dicha. ¿Qué quiere decir esto? Que las teorías de alcance intermedio no es raro, alcance intermedio, rango medio. Son teorías que aspiran a producir conocimiento sobre un objeto determinado, un objeto parcial determinado, pero producir conocimiento sobre ese objeto demostrable, producir conocimiento sobre ese objeto en profundidad que permita, sobre la base de ese conocimiento producido, sumar nuevo conocimiento conforme avancen las investigaciones. Esta es la idea o el desideratum de Merton sobre las teorías sociológicas de alcance intermedio. Hay una teoría ahí, insisto, los ejemplos que da no nos interesan, no son teorías que hayan pasado a la historia, pero me parece muy gráfico el ejemplo él habla de la teoría de la privación relativa. Lo voy a decir muy rápidamente. La teoría de la privación relativa lo que trata de investigar es qué relación hay en situación de catástrofe natural, erupción de un volcán, inundación, tsunami, terremoto, lo que fuera, qué relación hay entre la pérdida efectivamente experimentada por los sujetos que han experimentado pérdidas y la sensación de pérdida de esos sujetos. ¿Cuál es la relación que se establece entre la pérdida material efectiva, verificable, y la sensación subjetiva de pérdida? Puede parecer una pregunta ociosa, puede que no lo sea, puede que sea una pregunta desde la perspectiva de, insisto, la sociología funcionalista en general y las teorías de alcance intermedio en particular, puede ser una pregunta que, bien respondida a través de una teoría de alcance intermedio, como la teoría de la privación relativa, ejemplo que propone Merton, puede ser una pregunta cuya respuesta a través de esta teoría habilite, por ejemplo, a la formulación de políticas públicas determinadas, de alivio, por ejemplo, o de atención o de contención a esos sujetos que han experimentado pérdidas a través de o a partir de una catástrofe natural. Entonces, a ver, ¿qué es lo que uno a priori, antes de ponerse a investigar, antes de encarar una investigación empírica sobre, tratando de responder esa pregunta, vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la relación que puede establecerse entre la pérdida efectivamente experimentada y la sensación
subjetiva de pérdida, uno podría suponer que existe una relación proporcional directa, que a mayor pérdida, mayor sensación de pérdida, tranquilamente. Digo, no parece una idea demasiado loca. Si perdiste, a ver, y la pérdida material es fácilmente medible, porque es cuantificable. Basta con que te pongas de acuerdo en el contexto de una investigación determinada, como esta, la teoría de la privación relativa, sobre la unidad de análisis que vas a utilizar y podés cuantificar las pérdidas. El señor A perdió por valor 17 pesos, lo ponemos, no sé, no importa. Pero señor A, 17 pesos. Señor B, señor N. El señor N, en cambio, por 34. Ahora, uno podría suponer que si el señor A perdió por valor 17 y el señor B por valor 34, la sensación de pérdida del señor B va a ser el doble que el señor A. Pues no. Lo que demuestra la teoría de la privación relativa es que la sensación subjetiva de pérdida no está correlacionada con la pérdida material efectivamente verificada, con la pérdida material efectivamente experimentada, sino con las comparaciones que se establecen entre los perdidosos, llamémoslo así. El señor B, que perdió por valor 34, ve que entre lo que perdió por valor 17, el señor A está, no sé, cualquier dramatismo, no sé, los dibujos de su pequeño hijo recientemente muerto, qué sé yo. Entonces, digo, la sensación, el señor B puede sentir que A perdió mucho más que 17 al perder eso, por decir cualquier cosa. El punto es, de lo que estamos hablando, el ejemplo nos sirve para pensar de qué habla Merton cuando habla de las teorías de alcance intermedio. ¿Cómo se construye esta teoría? ¿Se construye en un escritorio? No. Se construye, podemos asumir, la teoría de la privación relativa se construyó a partir de determinados contextos de catástrofe natural a los que acudieron equipos de investigación para entrevistar o encuestar a aquella gente que había sufrido pérdidas y a través de determinados instrumentos, por ejemplo, cuestionarios, tratar de dar cuenta de lo perdido efectivamente y la sensación de pérdida. Lo perdido efectivamente lo puedo medir. La sensación de pérdida, ¿cómo la mido? He aquí una de las grandes preguntas, uno de los grandes temas o una de las grandes preocupaciones de la investigación empírica. ¿Cómo cómo objetivar en términos cuantitativos algo que va a ser expresado necesariamente en términos, si se quiere, cualitativos o discursivamente? El señor A me recibió llorando, el señor B me recibió no sé, con pastillas calmantes, estaba como una especie de nube química. ¿Cómo traduzco eso en términos de escalas? Insisto, la escala para medir la pérdida de unos y otros, en términos materiales, la tengo. Basta que seleccione la unidad de análisis para poder medirlas. ¿Qué hago con la sensación de pérdida? Tengo que construir una escala. X, de 1 a 10, lo que sea. La teoría de la privación relativa, que termina a partir de todos estos pasos postulando que la sensación de pérdida no se correlaciona directamente con la pérdida, sino con las comparaciones que se establecen entre quienes han experimentado pérdidas, es para Merton un típico ejemplo de una teoría de alcance intermedio bien construida. Responde una pregunta puntual, que es cómo se tramita, digamos hoy, la sensación de pérdida en un contexto de pérdida por catástrofe natural. Aparecen otros ejemplos allí. Lo que nos interesa es que la idea de que está, por ejemplo, la teoría del grupo de papeles, que también es muy fácil de ilustrar. El punto es que lo que propone Merton aquí es las ciencias sociales hoy, la sociología, que es aquello de lo que habla, pero podría hablarse de las ciencias sociales en general, la sociología particularmente, hoy está preparada para esto, para hacer serias, rigurosas investigaciones empíricas y postular conocimientos sobre aquello que pueden ser demostrado a partir de la investigación empírica. No estamos, las teorías totalizadoras, las teorías generales, los grandes sistemas de pensamiento sociológico persiguen fines diferentes, dirá Merton, que las teorías de alcance intermedio. De hecho, para él son un desafío similar al que persiguen
los sistemas filosóficos. Tienen más que ver con la filosofía que con las ciencias sociales. No estamos listos, va a decir Merton, para la gran teoría social que abarque todos los detalles observados y observables de la conducta social y que sea capaz de guiar toda la investigación empírica. Es prematuro, pretender esto no solo es prematuro, sería una pretensión, si se quiere, extravagante, una esperanza extravagante, influida más por la ñata contra el vidrio de la teoría, de la filosofía, que por las posibilidades reales y concretas de las ciencias sociales en general, la sociología en particular. Una cosa son los sistemas de la filosofía de la Ilustración en adelante, aquello que nos propusieron Kant, Fichte, Hegel. Otra cosa es lo que pueden hacer las ciencias sociales hoy. El imperativo de la gran teoría, va a decir Merton, de la gran teoría, de la teoría totalizadora, o de la construcción de sistemas generales, llevó a la formación de escuelas mutuamente competitivas y excluyentes entre sí. Esto va a provocar lo que él va a llamar más adelante el efecto polarización en el cual los sociólogos empíricos, aquellos defensores de las teorías de alcance intermedio, acusan a los Parsons, por ponerlo así, de diletantes, de comprometidos con todo lo que tiene que ver con la postulación de grandes ideas, pero no con los datos que las sostienen, y estos otros van a estereotipar a los Merton, llamándolos algo así como recolectores de pequeña basurita empírica. Los sociólogos modernos, dirá Merton, toman su prototipo no de los sistemas filosóficos, sino de la teoría científica. En ese sentido, el modelo a seguir es el modelo de la ciencia. Y si queremos producir conocimiento científico sobre los fenómenos o procesos que sean nuestro objeto de estudio, el único camino es seguir el único modelo posible, que es el de la ciencia. Este es el postulado principal de Merton. Muchas veces, dice, caemos en la tentación de crear sistemas totales a partir de falsas concepciones sobre la ciencia, como suponer que se puede desarrollar un sistema a partir de una gran masa de observaciones, o suponer que la contemporaneidad de determinadas ciencias determina desarrollos simétricos y en ese sentido terminar comparando cosas no comparables entre sí. Si la física tiene un desarrollo mayor que la sociología, dirá Merton, es porque la física acumula muchas más horas hombre de investigación en sus espaldas que la sociología. Y muchas veces suponemos que las ciencias físicas, por ejemplo, son una cosa que no son y tienen un grado de desarrollo que no tienen. Todo esto, argumentación de Merton. Otro problema que enfrentan las ciencias sociales, dirá Merton, y que habla en favor de las teorías de alcance intermedio como camino para su desarrollo, las teorías de rango medio, son las presiones que, así como hablábamos recién de los haces de demandas que determinan el nacimiento y el desarrollo de la Mass Communication Research, las presiones sobre lo que voy a llamar una ciencia instrumental. Y ahí va a hablar del sadismo del reclamo y del masoquismo de la exigencia. Lo que va a ilustrar es la idea de que las ciencias sociales cada vez son más demandadas para producir respuestas orientadas a la solución de problemas sociales y muchas veces absorben esas demandas. Con eso tiene que ver el masoquismo de lo que llama el masoquismo de la exigencia, sin estar en capacidad efectivamente de absorberlas y de dar respuestas basadas en conocimiento empírico sobre esos asuntos. Todo esto lleva a apoyar el postulado de que el único camino posible, viable, sustentable, sostenible, razonable para las ciencias sociales pasa por el desarrollo de teorías de alcance intermedio. Esto supone ir desarrollando teorías especiales, teorías específicas, de las que se deriven hipótesis que se contrasten
empíricamente y al mismo tiempo ir construyendo núcleos que vayan agrupando, agregando, acumulando estos desarrollos. Vuelvo con esta idea porque es fundamental. Ir desarrollando teorías especiales de las que se deriven hipótesis empíricamente contrastables, contrastadas, y al mismo tiempo ir construyendo núcleos en torno de los cuales se vayan agrupando esos desarrollos. De nuevo, buscar un esquema maestro, es decir, producir equivalentes a los de los sistemas filosóficos del pasado, con su variedad y grandilocuencia, es para Merton algo que poco tiene que ver con el desarrollo de las ciencias sociales, con el desarrollo científico de la sociología. En esta discusión, en esta discusión que plantea Merton, en la que permanentemente aparece como su antagonista, yo hablo de Parsons, pero digamos, su antagonista no aparece allí con nombre y apellido, sus antagonistas son los sociólogos o los científicos sociales que pretenden la formulación de teorías generales. En esto dijimos que unos y otros se estereotipan, se produce este efecto de polarización. Los que defienden las teorías de alcance intermedio son estereotipados por los de las teorías generales como esto, como olfateadores, husmeadores, recolectores de pequeños hechos, como sociólogos meramente descriptivos. Del otro lado, los que ven a las teorías generales, los que defienden como Merton las teorías de alcance intermedio, ven a los que defienden las teorías generales o la posibilidad de las ciencias sociales de construir teorías generales como meramente como especuladores desinteresados de cualquier clase de trabajo empírico y más aún comprometidos con todo aquello que no puede ser probado. Hay un tono menor en esta disputa que no es una disputa solamente por profundas convicciones respecto del porvenir científico de la sociología o de las ciencias sociales. Son disputas también por prestigio académico, son disputas por recursos. Los recursos para investigación empírica que van a Parsons no los va a tener. Los recursos para investigación que necesita Merton para investigaciones empíricas, si van a Parsons no los va a tener, no los va a tener él. En ese sentido, lo que se discute acá, más allá de dos posturas, a partir del postulado de Merton sobre los teorías del alcance intermedio, es lo que se dirime es una lucha que tiene que ver también con prestigio académico, recursos para investigación, etc. Hay una cosa muy linda en esta discusión que no tiene nada que ver, pero que la rescato, completamente inútil, pero me parece muy linda, que aparece como adjetivo en un momento cuando Merton habla del efecto polarización, dice que quienes defienden las teorías generales dicen de los Merton que tienen pretensiones anémicas. La idea de pretensión anémica me parece una muy linda idea, me parece un insulto muy fino que pueden aplicar en la vida cotidiana en cantidad de cosas. Esto de llamar a alguien o decir de algo respecto a alguien que tiene un costado anémico. Vamos a ver, en el texto yo marqué algunas cositas en las que me parece importante que reparen. Hay una cosa que hay que decir también que es en relación al postulado de las teorías de alcance intermedio, que lo que está proponiendo Merton es justamente que las teorías de alcance intermedio sean una vía, un camino para la acumulación de conocimiento, para la creación de bases sólidas sobre las que... Y ahí aparece mucho la imagen también muy gráfica del rascacielos de la ciencia. Las ciencias sociales deberían ir construyendo su edificio como un rascacielos, sobre la base de una planta a la que se le agrega otra y otra, y no como una construcción chata en la que uno va agregando alas diferentes una al lado de la otra,
no acumulables entre sí. En relación con esta idea del rascacielos de la ciencia social, de la sociología, que es lo que habla Merton, pero que es extensible a la idea de las ciencias sociales en general, Merton lo que va a postular entonces es que las teorías de alcance intermedio deben ir acumulando el conocimiento que producen entre sí, por ejemplo, en tornos de núcleos. Supongamos que contamos con una teoría de alcance intermedio sobre los conflictos o determinado tipo de conflicto étnico. Supongamos que contamos con una sobre determinado tipo de conflicto religioso. Supongamos que contamos con una sobre determinado tipo de conflicto de género, sobre conflicto intergeneracional, sobre conflictos gremiales, sobre conflictos políticos, sobre conflictos de disputa de recursos. Todas estas teorías de alcance intermedio sobre aspectos parciales del conflicto que abordan esos tipos de conflictos en profundidad serían agrupables, dice Merton, en torno de un núcleo, una teoría del conflicto. Uno podría postular la posibilidad de la existencia de una teoría del conflicto aplicable a cualquier tipo de conflicto conforme haya acumulado en torno del núcleo de teoría del conflicto distintas teorías de alcance intermedio sobre tipos de conflictos particulares, étnicos, religiosos, de género, de generacionales, lo que dijimos recién. Va a dar todo el tiempo ejemplos de ejemplos exitosos de teorías de alcance intermedio. Y Roberto, sí, sí, perdón. sí. ¿Esto sería en contra de lo que dice Heller de que no se puede acumular, que las ciencias sociales no son acumulativas, o va por otro lado? No. Hay una cosa que es, no son contemporáneos. Lo de Heller es un texto 40 años después del de Merton. El de Merton originalmente es del 48, dijimos, estamos leyendo la versión del 57. Lo de Heller es del 88. Y lo que podríamos decir en todo caso, que Heller cuando dice que ese matrimonio entre ciencias sociales y naturales, hoy somos conscientes de que estaba destinado al fracaso, bueno, como defensor en todo caso de ese matrimonio, vos podrías ponerlo a Merton. Merton defendía, lo acabamos de decir, Claro. lo dice en el texto, el modelo para el desarrollo de las teorías de alcance intermedio y para el desarrollo de las ciencias sociales como ciencias, de la sociología como ciencia, es el modelo de la ciencia, que es único, es uno solo. Es el modelo científico. Y acá no se discute si hay un modelo científico de las ciencias duras o de las ciencias exactas o naturales o físicas y un modelo de las ciencias sociales con sus propias normas, sus propias reglas, no. En todo caso, más que una discusión entre ambos que nunca existió, que era imposible que existiera, lo que podríamos decir es que aquello que retoma Heller para postular el derecho de las ciencias sociales a su propia esfera, con sus propias normas y sus propias reglas, podría ser emblematizado en esta propuesta de Merton de las teorías de alcance intermedio. Quiero decir, la propuesta de Merton respecto del modo en que deben construir conocimiento de las ciencias sociales es aquella propuesta que Heller dice nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido, porque ni son exactas ni son acumulativas, básicamente. Merton aquí defiende no solo la posibilidad o el deber de exactitud, sino ciertamente la posibilidad y el desideratum de la acumulación, esta idea del rascacielos, y no de una casa chata a la que se le van agregando habitaciones en paralelo. Como siempre les decimos y les pedimos que, aunque aparezca el desgano, el tedio en algunos casos, el aburrimiento, el no entender, siempre terminen de leer los textos. Merton, con notable vocación pedagógica y para apoyar esto que les decimos siempre, en la página 86 del texto presenta un resumen
lo llama resumen y consideraciones, que en 8 puntos resume todo lo que estamos diciendo. Y lo vamos a repasar antes de meternos en la última parte del texto, que es la que tiene que ver con los paradigmas. Lo leo directamente del texto, lo repasamos rápidamente, porque digo, ahí ya queda, creo que fijo y claro todo lo que está proponiendo nuestro autor sobre las teorías de alcance intermedio, las teorías de rango medio. Primer punto, estoy leyendo en la página 87 del texto, ¿sí? Las teorías de alcance intermedio consisten en grupos limitados de suposiciones de las que se derivan lógicamente hipótesis específicas que son confirmadas por la investigación empírica. Entonces, grupos limitados de suposiciones de las que se derivan unas hipótesis que deben ser confirmadas empíricamente. Estos son las teorías de rango medio, las teorías de alcance intermedio. Estas teorías, segundo punto, lo que decíamos recién, estas teorías no permanecen separadas, sino que se reúnen en redes más amplias de teorías, como se ilustra con las teorías del nivel de aspiración, grupo de referencia y estructura de oportunidad. Olvídense de los ejemplos porque, insisto, no revisten la mayor importancia. Esta idea en el segundo punto de que las teorías de alcance intermedio no permanecen separadas, sino que se nuclean temáticamente en pro de esta idea o en pro de la consecución de esta acumulación de conocimiento a la que deben aspirar. Tercer punto. Estas teorías son lo bastante abstractas para tratar diferentes esferas de la conducta social y de la estructura social, de modo que trascienden la mera descripción o la generalización empírica. La teoría del conflicto social, por ejemplo, ha sido aplicada a conflictos étnicos y raciales, al conflicto de clases y a conflictos internacionales. Lo que está diciendo es el camino inverso del que hablábamos recién cuando decíamos, de una teoría de conflicto étnico, acumulamos en torno del núcleo una teoría del conflicto y a su vez esa teoría del conflicto, construida de ese modo a partir de teorías de alcance intermedio, puede ser aplicada a distintos tipos de conflictos. Esto es como el desideratum total de la perspectiva que propone Merton con sus teorías de alcance intermedio. Entonces, si bien se construyen de un modo muy concreto a partir de trabajo empírico, pueden también ser lo suficientemente abstractas, dice, para tratar diferentes esferas de la conducta social y de la estructura social. Van más allá, son algo más, cuando decíamos esto de estar entre esto y esto, son algo más que la simple descripción o generalización empírica. Cuarto punto. Este tipo de teorías pasa a través de la distinción, atraviesa la distinción entre problemas microsociológicos, como lo demuestra la investigación de pequeños grupos, de nuevo, nos olvidamos de los ejemplos, y los problemas macrosociológicos, como se prueba con los estudios comparativos de la movilidad social y la organización formal y la interdependencia de las instituciones sociales. ¿Qué está diciendo? Que hacer teorías de rango medio no tiene que ver con el tamaño del objeto. El objeto puede ser micro o puede ser macro. Lo que tiene que ver con las teorías de alcance intermedio es el tipo de abordaje que se hace sobre ese objeto. Estaríamos estereotipando la posición de Merton siendo parte de ese efecto polarización del que hablamos hace un rato, si asumiéramos que a las teorías de alcance intermedio solo le caben objetos micro, objetos pequeños, objetos minúsculos, para decirlo. No. Deben sí ser objetos bien definidos, objetos bien acotados, independientemente de su tamaño. Los límites de los objetos, la construcción de esos objetos debe ser clara, debe ser precisa. Pero no tienen por qué ser objetos pequeños, no tienen por qué ser objetos micro. Objetos micro pueden ser objetos también macro. Entonces, cuarto punto, este tipo de teoría pasa a través de la distinción entre problemas microsociológicos y los problemas macrosociológicos. Porque es una perspectiva, es un modo de abordaje, es un modo de construir conocimiento, es un modo de hacer ciencia sobre los objetos de la sociología, en particular las ciencias sociales en general. No tiene que ver con el tamaño de los objetos, tiene que ver con su modo de abordaje. Quinto punto. Sistemas sociológicos
totales de las teorías, como el materialismo histórico de Marx, la teoría de los sistemas sociales de Parsons y la sociología integral de Sorokin, representan orientaciones teóricas generales más que sistemas rigurosos y bien construidos contemplados en la búsqueda de una teoría unificada en física. ¿Qué está haciendo en este quinto punto Merton? Varias cosas. Está diciendo, por lo pronto, no desconozco a la competencia. La teoría marxiana, la teoría parsoniana, la sociología de Sorokin, las grandes teorías generales, totalizadoras, los grandes sistemas existen y en todo caso pueden orientarnos, darnos orientación teórica general para abordar investigaciones particulares, pero poco tienen que ver con el conocimiento científico. Por eso la mención a la física. Todo esto, estas grandes teorías, la de Marx, la de Parsons, la de Sorokin, representan orientaciones teóricas generales, pero no son sistemas rigurosos y bien construidos como una teoría unificada en el campo de la física. Sexto punto. Como resultado de esto que dijimos recién, de esto que acaba de decir, muchas teorías de alcance intermedio concuerdan con toda una variedad de sistemas del pensamiento sociológico. Muchas teorías de alcance intermedio pueden ser consistentes con más de una teoría general. No termina de decirlo, pero desde la perspectiva de Merton, esto habla mal de esas teorías generales. Porque si esas teorías generales estuvieran bien formuladas, una teoría de alcance intermedio, que por definición está bien formulada desde la perspectiva de Merton, no podría ser compatible con más de una teoría general. Entonces, como resultado, muchas teorías de alcance intermedio concuerdan con una variedad de sistemas, cosa que no está buena. Séptimo punto, las teorías de alcance intermedio están típicamente en línea directa de continuidad con el trabajo de las formulaciones teóricas clásicas. Todos somos herederos residuales de Durkheim y Weber, cuyos trabajos proporcionan ideas a seguir, ejemplifican tácticas de teorización, aportan modelos para saber seleccionar los problemas y nos instruyen a plantear cuestiones teóricas que se desarrollan a partir de las de ellos. ¿Qué está diciendo? Gloria y loor a los padres fundadores. No podemos desconocer a Durkheim y Weber. Todos, de algún modo, somos herederos de Durkheim y Weber. Y a partir de ellos podemos, de nuevo, encontrar inspiración, seguir determinadas ideas, ver ejemplificadas determinadas tácticas de teorización, plantear cuestiones teóricas determinadas, aportar modelos para saber seleccionar los problemas y construir los objetos. Pero con esto no alcanza. En el 86 empieza... Bueno, último puntito, el octavo dice, y ahora abrimos un segundo de preguntas, pues en ningún momento planteamos un espacio para esto. Dice, la orientación de alcance intermedio conlleva la especificación de la ignorancia. La orientación de alcance intermedio conlleva la especificación de la ignorancia. En lugar de pretender un conocimiento donde en realidad está ausente, reconoce expresamente lo que debe aprenderse aún, con el objetivo de sentar las bases para un mayor conocimiento. No supone por sí misma que está a la par con la tarea de dar soluciones teóricas a todos los problemas, prácticos urgentes del día, sino que se aboca a aquellos problemas que podrían esclarecerse ahora a la luz del conocimiento existente. Dignísimo resumen del texto que lo tienen allí. Como dijo una compañera, empieza en la página 86, los 8 puntos que acabo de leer están en la 87. Digo dos palabritas sobre paradigmas, la última parte del texto. Ya no vamos a llegar a ver el texto de Laswell, lo veremos el martes próximo, y abrimos un espacio para preguntas, comentarios, lo que quieran. Última parte del texto. Merton va, y podemos pensarlo en relación con el ejemplo que dábamos hace un rato, un poco a las apuradas, sobre la teoría de la privación relativa, como ejemplo de teoría de alcance intermedio. Hay una gran preocupación para
para Merton, pero digo, sin personalizarlo, una gran preocupación de la sociología empírica de cuño teorías de alcance intermedio, que es cómo codificar los datos. ¿Qué es codificar? Poner en un código. ¿Sí? ¿Cómo poner en código aquello que se formula en términos en general discursivos? Cuando en ciencias sociales, cuando en sociología haces trabajo de campo, más allá de los instrumentos que utilices, cuantitativos, cualitativos, aquello de lo que vas a obtener conocimiento, información, datos, aquello sobre lo que vas a hacer tu trabajo empírico, se expresa en términos discursivos. Y el desideratum de Merton, más dicho, menos dicho, en realidad está bastante dicho en el texto, es lo ideal sería que el conocimiento pudiera expresarse en fórmulas, como lo expresa, por ejemplo, la física. Entonces, antes de meternos en la definición, en el ejemplo que teníamos recién de la teoría de la privación relativa, ¿qué sería un ejemplo de codificación? Un ejemplo de codificación es, yo puedo codificar fácilmente las pérdidas materiales producto de una catástrofe determinado, las pérdidas materiales de cada sujeto que perdió algo en esa catástrofe, y debo construir alguna forma de codificar para hacerlas comparables su sensación de pérdida a través de una escala, a través de una serie de indicadores, lo que fuese. Entonces, ¿a qué llama Merton codificación? Y de la mano de codificación, los paradigmas. Merton va a decir que la codificación tiene que ver con la disposición ordenada y compacta de los procedimientos fértiles, útiles, demostrados, eficientes de investigación y los resultados que se obtienen aplicando esos métodos. Codificación, entonces, entre nosotros, poner en código, en términos de Merton, la disposición ordenada y compacta de los procedimientos fértiles de investigación y de los resultados que se obtienen al aplicarlos, y los paradigmas los va a definir como las herramientas útiles para codificar el trabajo realizado. ¿Qué sucede y por qué este llamado a la codificación y los paradigmas? La sociología, dice Merton, tiene pocas fórmulas. Sus interpretaciones son discursivas. ¿Y cuál es el riesgo para Merton de las interpretaciones discursivas? Caer en la tentación de la estilística, caer en la tentación del discurso ornamentado, caer en la tentación de la gracia literaria en la descripción de los fenómenos o procesos sociales o aquello que sea el objeto de una investigación determinada. Y ahí va a decir, muchachos, cada uno a su tarea. La de los sociólogos no es hacer bellos relatos, grandes narraciones con un estilo impecable, sino el trabajo de los sociólogos es presentar con lucidez el derecho a proposiciones lógicamente conectadas entre sí, lógicamente interconectadas, empíricamente confirmadas acerca de la estructura de la sociedad, acerca de sus cambios, acerca de la conducta del hombre en esa estructura y acerca de las consecuencias sociales de esa conducta. A esta empresa, al alcanzar este propósito, ayudan los paradigmas. ¿Cuáles son las funciones de los paradigmas? Rápidamente describe cuántas, 5 son. La primera lo va a llamar función anotadora. Piensen ustedes que estamos hablando de los años 40, ¿sí? Fines de la década del 40, comienzos de los 50, cuando el procesamiento de datos se hacía todavía con máquinas que leían tarjetas perforadas, cuando la capacidad de procesamiento de datos que hoy tenemos en un teléfono era impensable, o en todo caso comportaba la existencia de una computadora que podía llegar a ocupar no sé, el aula 300 donde nos encontramos el martes pasado. Función anotadora, con función anotadora como función de los paradigmas, se refiere Merton justamente al orden compacto de los conceptos centrales de una investigación y su interrelación, su relación entre sí. En términos operativos,
y no casualmente operativos, las definiciones operacionales de una investigación. ¿A qué se denomina cada cosa? A la manera en que la física o la química define, por ejemplo, en la tabla periódica, las características de los elementos. Función anotadora, primera función de los paradigmas. Segunda función de los paradigmas, entendidos en estos términos, no estamos hablando de paradigmas a la manera de Kuhn, como pudieron ver en conocimiento científico, sino de una cosa mucho más instrumental, orientada específicamente a la codificación del conocimiento que se va obteniendo y el conocimiento producido. Los paradigmas contribuyen a disminuir la posibilidad de que incluyamos en nuestras investigaciones supuestos o conceptos ocultos, no explicitados, no transparentados, no claramente presentados. En ese sentido, evita la construcción de hipótesis ad hoc, de hipótesis para el caso, de hipótesis, lo cual nos llevaría a construir justamente ese edificio chato contra el que Merton se pelea y al que opone la idea del rascacielos y la acumulación. En tercer lugar, promueven la acumulación de interpretación teórica. De nuevo, la idea de acumulación es la base sobre la que se construye el edificio de las interpretaciones. De nuevo, el tema es si puedo agregar un piso o tengo que construir una nueva ala. Eso establece la diferencia entre paradigmas. Un paradigma útil es aquel que me permite construir un nuevo piso en sentido ascendente. Un paradigma defectuoso es el que me lleva a construir en sentido horizontal. En cuarto lugar, los paradigmas promueven el análisis sistemático y el cruce de datos que puede revelar problemas e hipótesis que de otro modo no se advertirían. Existen cantidad de procedimientos en la sociología cuantitativa, cantidad de procedimientos que provienen de la estadística y que permiten justamente establecer relaciones entre datos, regresión lineal, etcétera, que de otro modo a priori o a simple vista no podrían ser advertidas. En ese sentido, el cruce de datos, la posibilidad de cruzar datos e inclusive de cruzar datos cuantitativos y cualitativos es una preocupación fenomenal de la época y y mucho más desde la perspectiva de Merton. Análisis sistemático, cruce de datos que revele problemas e hipótesis que de otro modo pasarían desapercibidos. Finalmente, favorecen la codificación del análisis cualitativo. Lo que decíamos recién, codificar eso que se expresa cualitativamente, tratar de expresarlo en los términos más cercanos a una formulación cuantitativa que sea posible. Favorecen la codificación del análisis cualitativo, acercándolo al rigor, dice, de los procedimientos cuantitativos en general y los estadísticos en particular, al punto de llegar al desideratum científico de que aquello que propone una investigación sobre un objeto puede ser comprobado por cualquier investigación que aborde ese mismo objeto. Son -5, vamos a dejar acá. No estuve siguiendo el chat y en todo caso abrimos un espacio para preguntas. Las que quieran hacer o comentarios o lo que haya quedado. Repaso, el martes que viene entonces vamos a tomar, dame un segundo, el texto de Lasswell y Katzi Lasserfeld, ¿sí? Juntos. Vamos a comprimir eso. Profe, yo tengo una duda Sí. sobre las teorías intermedias. Sí. Yo acá lo que entendí es que tratan aspectos parciales de los fenómenos sociales, que no se proponen otra cosa que no sepan, que no se derivan de las teorías generales y que producen conocimiento de un determinado objeto y a su vez le van agregando información nueva a medida que pasa el tiempo. ¿Entendí bien o hay algo más que me perdí? Entendiste bien una serie de generalidades que son las que yo puedo haber dicho. Vas a terminar de entender bien de la mano de Merton con el texto. Cuando leas el texto, es ahí donde vas a terminar de porque entender. en realidad me perdí en una parte de la explicación y por eso quería corroborar. Me parece pasa que uno se pierde, te vas a encontrar en el texto. Esto es una introducción al texto. Lo que importa no es lo que yo haya dicho acá, lo que importa es el texto.
Lo que Sí, importa es lo que obvio, lo dice sé. Merton. No, digo, pero en ese sentido no pasa nada, porque te hayas perdido un segundo acá, te vas a encontrar en el texto, un texto por otra parte transparente, ¿no? Digo que no presenta ninguna dificultad. Ok, bueno, gracias. Por favor. Profe, yo le Sí. quería preguntar de la definición de codificación. Sí. También la vas a ver mejor explicada en el texto. Acá lo que estamos... A ver, a priori codificación, llamémoslo pre-Merton, poner en código algo. ¿Qué sería qué es lo que le importa a Merton poner en código? Dijimos recién lo de ese desideratum respecto de formular el conocimiento casi en fórmulas. Tratar de traducir lo cualitativo a la expresión más cuantitativa que sea posible. Codificar tiene que ver con eso, en general, con construir códigos que nos permitan, por ejemplo, en la teoría de la privación relativa, la escala que nos permita dar cuenta de los distintos grados de sensación de pérdida frente al otro, que es mucho más fácilmente codificable, que es la pérdida material efectivamente experimentada. En general, entonces, codificación como esto, como poner en código, construir un código que permita traducir lo que en general se expresa de modo cualitativo en términos cuantitativos. Codificación es, además, para Merton, la disposición ordenada, dice, ordenada y compacta de los procedimientos fértiles de investigación y de los resultados que se obtienen aplicándolos. Tiene que ver con esta idea, con la que batalla durante todo el texto, de la acumulación de conocimiento. Es decir, ir dando cuenta de cuáles son las herramientas, los procedimientos fértiles, de nuevo, de investigación y de los resultados que se van obteniendo a través de su aplicación. Para codificar el trabajo realizado es que sirven los paradigmas cuyas 5 funciones presentamos recién. Entonces, lo que pone Víctor ahí me parece perfecto, es ordenar, sistematizar. Eso. Codificar es eso. Poner en un código, ordenar, sistematizar. Y en términos muy prácticos, insisto con esto, para que tenga algún anclaje o alguna declinación concreta en preocupaciones contemporáneas del texto de Merton, es básicamente traducir lo que se expresa cualitativamente en términos lo más cuantitativos que sea posible. Porque esa es la garantía de, aunque no aparezca de objetividad. Porque acá ni siquiera se puede hablar de objetividad, es lo que diferencia ciencia de no ciencia. Y la aproximación que propone con las teorías de alcance intermedio, que pueden parecer desde la otra perspectiva modestas, anémicas en sus pretensiones, es eso, producir conocimiento. Y recién lo dijimos con Merton al final, ¿no? Cuando en ese quinto punto de los paradigmas, ese desideratum de que cualquiera que aborde un objeto determinado, bueno, debe llegar a las mismas conclusiones. Ah, ok, gracias, profe. Por favor. Preguntas, comentarios, dudas, cuestiones. Si no hay, estaríamos entregando muy a tiempo. Anuncios entonces parroquiales, próximo teórico también formato virtual, y nos quedaría el texto de Laswell, estructura y función de la comunicación en la sociedad y la influencia personal de Katz y Lasserfeld. Avancen con esas lecturas, verán en prácticos lo que haya quedado en el medio. Si estamos, entonces nos despedimos. Hasta el martes que viene. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. De Buenas nada, semanas. nos vemos.